de Pedro capítulo 3 dice, versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a tomar asiento. Señor, en esta mañana pongo delante de tu presencia, Señor, la congregación, Dios. Tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Por eso te pido, Dios, que pongas esa disposición, Señor, de oír tu palabra en el corazón de cada persona que hoy está acá, Señor. Ese deseo de recibir tu palabra, Señor, pero también que haya ese deseo y esa voluntad de guardar tu palabra en el corazón, Señor, y más allá, Señor, ponerla por obra, Dios, porque ese es el propósito de tu palabra, escucharla, guardarla en el corazón y ponerla por obra, Dios. Y también pongo delante de tu presencia mi vida, Señor, que seas tú tomando el control de todo mi ser, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, aún de mis emociones, Señor, para que sea yo un instrumento tuyo en este momento, Dios, y pueda transmitir tu palabra como tú quieres que sea, Señor. Todo esto se logra, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, no en mis propias fuerzas, Señor, no en mi propio conocimiento, Señor, sino por medio de tu Santo Espíritu, que es el que nos da el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría, Señor. Yo te doy pues gracias y en tus manos nos colocamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el título de la prédica de hoy se llama La labor apologética del cristiano. ¿Saben lo que significa apología? ¿No? Bueno, ahorita vamos a mirar qué significa apología. Pero todos los creyentes tenemos una labor apologética dentro de nuestra vida cristiana. Todos tenemos esta labor. Y pues muchos creyentes tenemos la idea, no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que creemos que para ser un buen cristiano yo tengo que saber que tenemos que ser capaces de responder, por ejemplo, todas las preguntas que un inconverso nos hace. A veces en la calle nos sentimos muy confrontados porque a veces le hacen preguntas a uno que uno no tiene la respuesta a mano. Y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué? Y, ay, Dios mío, yo mejor me voy a quedar calladito, yo no voy a decir que yo soy cristiano, porque es que me hacen preguntas muy difíciles. No sé si a ustedes de pronto les ha pasado. O nos da temor, otra cosa que nos da mucho temor es que si respondemos podamos ser ridiculizados. No sé si también a ustedes les haya pasado. Que entonces le preguntan a uno y uno dice, ay, pero es que para que comiencen a burlarse de mí, para que comiencen a hacerme chistes, y entonces uno dice, ay, yo quiero tener los mejores argumentos bíblicos para que nadie me pueda acorchar, así como dicen en el colegio, para que nadie me pueda acorchar, para yo poder responder correctamente toda pregunta que me hagan sobre mi vida cristiana. Pero resulta que a veces no tenemos todas las respuestas, ojalá, pero a veces no tenemos todas las respuestas. Entonces, por eso muchas veces como cristianos hemos preferido pasar de incógnito. No sé si a ustedes les ha pasado, que uno dice, uy, no, yo mejor no voy a decir que soy cristiano para no comprometerme. Y entonces nos quedamos en una reunión calladitos o en fin, nos hacemos ahí los locos y comienzan a hablar del tema, nos hacemos los del celular y en fin, y entonces para no comprometernos mucho. ¿Por qué? Porque a veces nos da temor que no llenemos las expectativas de la persona que nos está preguntando. Bueno, no sé, eso me ha pasado a mí, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado mucho. Entonces, pues, lo que hay claro es que el Señor Jesús nos dejó una tarea que debemos hacer, está en Mateo 28, y dice que tenemos que ir por todo el mundo y llevar el evangelio. ¿Cierto que todos conocemos ese versículo? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones. Y ese versículo es para todos. Ese versículo no es para los pastores, ni para los evangelistas, ni para los que van y hacen un discipulado. El llamado a ir y compartir la palabra de Dios es un llamado para cada creyente. O sea que usted y yo tenemos la tarea de compartir la palabra de Dios.
Por lo tanto, usted y yo tenemos que saber hacer apología de nuestra fe. Usted y yo tenemos que estar preparados para hacer apología de nuestra fe, que es lo que nos está ahí enseñando el apóstol Pedro hoy. Entonces, este mandato siempre va a estar vigente. Porque entonces a veces nos relajamos mucho porque decimos, no, pero si ahora hay tanta palabra en internet, usted no es sino que se meta a YouTube y ahí encuentra predicaciones, pastores, usted escoge lo que usted quiera, deja lo que usted quiera, no, que me voy a poner yo en esas, que se meta la gente también a YouTube, ¿cierto? Y entonces la ponemos fácil, dejémosle la tarea a otros, pero esta tarea es para usted y para mí. Yo tengo que saber hacer defensa de mi fe. La gran comisión está en Mateo 28, pero esta gran comisión también tiene y va acompañado de una gran promesa, porque a veces lo que nos mata a nosotros para hacer esta tarea es que nos llenamos de miedo. Entonces, dice esta demanda dice también que este mandato va acompañado de una gran promesa y es: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero a nosotros se nos olvida esa partecita y por eso es que muchas veces preferimos no hacer apología de nuestra fe. Y Él nos ha dejado no solo este mandato, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado el Espíritu Santo para que podamos ser sal y luz de este mundo. Porque somos muy conscientes nosotros como creyentes que este mundo está en oscuridad, está corrompido a más no poder. Cierto que como creyentes sí estamos conscientes de eso, que el mundo está muy corrompido, que el mundo está en mucha maldad, que todos los días estamos peor. Pero dice la palabra de Dios que Él nos dejó herramientas para que seamos sal y para que seamos luz. Dios no nos dejó con esa tarea sin la forma de que la hiciéramos. Y eso dice en Mateo 13 y 14. Entonces, para poder salar y para poder alumbrar el mundo que se corrompe, entramos en el contexto de este texto que les traje hoy, de este texto que nos trae la palabra hoy, que dice en este contexto que nosotros todos como creyentes tenemos una labor apologética. Ahora sí, ¿qué es apología? Porque entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender el texto si yo me quedo solo sin explicarles? Tiene un significado muy sencillo, pero es bueno que nosotros manejemos términos. También en la palabra de Dios se manejan términos. Entonces, el término apologética se refiere a la palabra apología. Entonces usted me dice, lo mismo. Pero bueno, la palabra apología significa un discurso escrito que defiende a algo o a alguien y generalmente lo hace de forma vehemente. Claro, usted me va a decir, ay, qué significado tan largo, a mí no se me quedó. Es la misma palabra que usa el apóstol Pedro aquí, es lo que vamos a estar estudiando en el contexto de hoy y les tengo otra explicación que me encontré que también me gustó y dice que apología, ya aplicándolo al cristianismo propiamente dicho, es saber lo que creo, por qué lo creo y saber compartirlo a los demás. Eso también es apología. Pero si usted me dice que igual eso no se le queda, apología es saber presentar defensa de nuestra fe. Yo creo que ese sí se les quedó. Apología es saber presentar defensa de nuestra fe. Y mire, hay algo que hemos escuchado y que en este tiempo se está escuchando hasta la saciedad. ¿Qué es lo que escuchamos? Estamos en los últimos tiempos, ¿sí o no? Esto se está poniendo peor. No, y es que todos los días se va a poner, no, y es que esto no va a mejorar, y es que mire cómo están todas las señales, mire todos los desastres naturales, mire cómo está el mundo de pervertido, mire cómo está esto, mire cómo está lo otro. Eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo como creyente? Porque entonces también decimos, no, es que el Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. ¿Y cuántos decimos? Amén. Nadie dice amén. Nadie quiere que que la venida del Señor esté cerca, qué felicidad. Pero bueno, en todo caso, si la venida del Señor está cerca, ¿yo qué estoy haciendo como creyente mientras Jesús regresa? Porque nos dejamos contagiar del mundo y entonces el mundo se está quejando, se está lamentando, está viendo todo muy horrible y los cristianos vamos detrás diciendo lo mismo. Ay, sí, muy horrible. Ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Ay, sí, ay, Dios. Mire, ¿sabe qué podemos hacer mientras que el Señor Jesús viene? Hagamos apología de nuestra fe. Hagamos defensa de nuestra fe. Porque mire, estamos tan contagiados de las cosas del mundo, estamos tan mejor dicho, en una capacitación que estuvimos el viernes sobre el aborto,
que es impactante totalmente. Los que fueron de acá saben de qué estoy hablando. Dijeron una frase que a mí me impactó mucho y dice: el mundo está discipulando a los cristianos, en vez de los cristianos estar discipulando al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dejando contagiar de todas las ideologías del mundo y estamos cayendo enredados en las cosas del mundo porque no sabemos hacer apología o defensa de nuestra fe. Y hay dos formas muy sencillas en que usted y yo hacemos apología de nuestra fe, en que usted y yo hacemos defensa de nuestra fe. No es una tarea que usted diga: ay, pero es que para hacer eso yo tengo que ser pastor o predicador o no sé. No, usted y yo como creyentes estamos en capacidad de hacer defensa de nuestra fe. ¿Cuáles son las dos formas? Son muy sencillas, son muy básicas. Son el argumento y el testimonio. ¿Quién de acá no está en capacidad de argumentar sobre la palabra de Dios? Y ahora usted me dirá: ¿qué? O sea, ¿quién de aquí no está en capacidad de hablar sobre la palabra de Dios? No me contesten, pero yo sé que todos, porque si todos hemos recibido… ¿Quién está aquí nuevo? No veo… bueno. Pero de pronto ella también conoce de la palabra y no la presentamos ahorita, la presentamos. Tal vez los nuevos me puedan decir: no, yo no estoy en capacidad de argumentar sobre la palabra de Dios, no ve que apenas es la primera vez que estoy viniendo. Pues listo, pero la mayoría de los que estamos acá estamos en capacidad de argumentar sobre la palabra de Dios porque conocemos palabra de Dios, ¿sí o no? Amén. Yo espero que todos tengamos capacidad de argumentar. Y si yo tengo capacidad de argumentar sobre la palabra de Dios, obviamente también estoy en capacidad de dar testimonio de la palabra de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí saber mucho de la palabra de Dios cuando no lo aplico a mi vida? Que es el error que muchos cometemos. Hablamos muy bonito, pero a la hora de la práctica no salimos con mayor cosa. Entonces, si argumentar es hablar, usted me puede decir: pero ay, no, a mí como me da pena, no, ay, no, a mí no me vaya a poner por allá a dar un discipulado en la calle o a tocar puertas, ay, no, a mí me da mucha pena, a mí me da mucho susto, que no sé qué, que listo, yo entiendo esa parte, ¿cierto? Pero le da pena argumentar en su casa. Porque a veces sí, a mí me dicen: vaya, toque puertas, y yo le he dicho al pastor literalmente: pastor, lo que sea menos tocar puertas, porque me identifico con los testigos de Jehová y me da muy duro. Entonces yo al pastor siempre le he dicho: pastor, para evangelizar no me ponga a tocar puertas, porque es que no, yo me siento, no, es, para mí no. Pero estamos en capacidad de hablar de la palabra de Dios dentro de nuestra casa. Y pues yo no creo que ahí usted diga: ay, no, qué susto, don Baudilio, no, yo no le voy a hablar a doña Yadira, porque no, estamos en capacidad, en familia por lo menos, de hacer defensa de nuestra fe, de argumentar, de ser capaz de hablar de la palabra de Dios. Todos lo podemos lograr, pero también si nos esforzamos también nos podemos parar aquí. Porque si por valientes fuera, yo seguramente no estaría aquí, yo no daría un discipulado, yo no hablaría. Porque como les digo, al pastor le dije: no me vaya a poner a tocar puertas ni nada de eso, porque no. Pero todos estamos en capacidad de compartir la palabra de Dios. Ahora, eso es argumentar, pero lo que pasa es que a veces argumentamos como argumenta el mundo. ¿Cómo argumenta el mundo? ¿Cómo argumenta? Vamos a tomar un tema bien así, bien candente de hoy. ¿Cómo argumentan los políticos? ¿Cómo argumenta un político? ¿Y cómo, mamá? ¿Cómo ya sabe, Elia? Prometiendo lo que no van a cumplir. Y otra arma que utilizan mucho los políticos, ¿cuál es? El ataque. Ustedes no ven a los políticos diciendo: yo sí soy el candidato, no como fulanito que ella ya estuvo en la cárcel y ya hizo esto y dice lo otro. En el mundo argumentamos atacando. El principal argumento del mundo es el ataque. Bueno, dejemos los políticos quietos, el tema está candente, pero vamos a dejarlos quietos. ¿Cómo está argumentando el mundo el tema del aborto? Uy, ¿y quiénes son las que más argumentan? Tristemente,
las mismas mujeres. ¿Y cómo están argumentando? No, pero pongan la radio, la televisión, pongan de esos programitas y verá cómo son las mujeres las que dicen que ellas tienen derecho, que su libertad, que su cuerpo, que su no sé qué, que su decisión, que no, y te argumentan de una manera que usted como que dice, ¿será? O sea, como que nos ponen a dudar. ¿Cómo argumenta usted un testigo de Jehová? Deje un testigo de Jehová que entre a su casa, déjelo, 10 minuticos. Y a los 10 minuticos usted dice, ¿será? ¿Será? Usted ¿sabe por qué? Porque saben argumentar. Así estén equivocados los argumentos que toman. Ellos, dice ahí que lo hacen con tanta pasión que como que lo convencen a uno. Es que usted se pone a oír las mujeres hablar del aborto, las que defienden el aborto, y uno dice, ay sí, pobrecita, la violaron, ay sí, es que mire, es que, ay, venía con síndrome de Down, ay no, es que sí tienen razón. Y entonces uno como que termina dejándose discipular por el mundo, así argumenta el mundo, y todos decimos, ay, qué triste. Nosotros como cristianos, ay, qué triste, que el mundo esté tan perdido, que el mundo esté tan equivocado. ¿Saben qué es lo más triste? Que nosotros como cristianos generalmente argumentamos como argumenta el mundo para defender nuestra fe. Y usted me dice, ay, no diga eso, que, ay, mire, ¿cómo argumentamos nosotros de nuestra fe dentro de nuestra propia casa? Piense cada uno ahí. ¿Cómo argumenta usted en su casa la defensa de su fe? ¿No es casi siempre atacando? ¿No es casi siempre que cuando el hijo llega borracho, parrandero y jugador, uno que comienza a decirle? Claro, es que usted, mire, es que por eso es que se va a ir para el infierno, porque usted, mire cómo es de malo, yo por lo menos voy a la iglesia, yo por lo menos, y comenzamos a atacar. Y atacamos a nuestros propios hijos de tal manera que esa apología que nosotros hacemos de nuestra fe no hace ningún bien. ¿Qué hace? Hace mucho mal. Yo sé que muchos de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, tal vez de compañeros de trabajo, no están aquí sentados porque nosotros hemos hecho una mala apología de nuestra fe, porque nos hemos ido a hablarles de Dios, pero atacándolos. Es que deje esto, es que deje lo otro, es que lo demás allá, es que mire yo todo lo que mire yo cómo es. Y se nos olvida ese puntico tan importante. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó a nosotros. Porque casi siempre cuando ya hemos nadado un poquito y ya estamos al ladito de acá, pensamos que el malo es el otro y que nosotros ya... Y argumentamos de la manera equivocada, hacemos una defensa de nuestra fe equivocada, porque la hacemos atacando y generalmente atacando a nuestros hijos. Eso es muy triste, eso es lo que hacemos en nuestra casa. Entonces, ¿cómo hago yo para argumentar bien de la palabra de Dios? El mismo Jesús nos lo enseña. ¿Cómo le argumentó Jesús a Satanás en el desierto? ¿Cómo? Escrito está. La mejor manera de argumentar la palabra de Dios es con la palabra de Dios. Eso suena a redundancia, pero es así. La mejor manera de yo hacer defensa de mi fe allá afuera es con palabra. Porque dice, vamos a ir por un momento a 2 de Timoteo. Vamos un momento a 2 de Timoteo capítulo 2. Mire cómo hacemos nosotros apología de nuestra fe y por eso es que caemos en muchos errores y por eso es que tal vez muchas personas, aún con ganas de escuchar y de creer, han preferido apartarse. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y entonces el Señor Jesús nos enseña que es con palabra, escrito está. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros hoy, recuérdales esto, exhortándoles, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 14. Casi siempre les digo la mitad nada más. Entonces, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Casi siempre nosotros, aún dentro de nuestras propias familias, contendemos con palabras. Es que usted, es que yo dije, es que yo soy, es que yo pienso, es con palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso les digo, muchas personas conocidas de nosotros que alguna vez les hablamos de la palabra no están acá hoy, porque yo le hice una mala apología del evangelio.
porque yo hice una mala defensa de la palabra de Dios. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, la palabra no es solo conocerla, la palabra es saberla usar. Porque también a veces conocemos mucha palabra, pero no la sabemos usar. Y entonces a veces la usamos, a veces usamos versículos de la Biblia, pero para atacar. Víboras, sepulcros blanqueados. Sí, eso está en la palabra de Dios, yo sé que sí. Pero si yo comienzo en mi casa, mi pobre hijo llega todo estresado, todo deprimido, todo angustiado. Yo, víbora, sepulcro blanqueado, usted está lleno de maldad, usted, mejor dicho, las puertas del infierno están ya listas. Es conocer la palabra de Dios, pero es usarla muy mal. Aun siendo palabra de Dios, la estaríamos usando mal. Entonces me está diciendo, utilizando bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando nos trabamos en ciertos alegatos cristianos y que nosotros creemos que es que estoy hablando de la palabra de Dios, pero mentiras que es que estoy peleando con el otro, tratando de convencerlo a las malas. Es muy mala manera de hacer apología. Es muy mala manera, es muy mal testimonio de hacer defensa de nuestra fe. Entonces, ¿cómo no lo debemos de hacer? De esta manera. ¿Cómo lo debemos de hacer? Usando bien la palabra de verdad, la palabra. ¿Cuál es el segundo punto con el que hacemos una buena apología de nuestra fe? Dando testimonio con nuestra manera de vivir. Y ese es todavía más difícil. Porque usted se puede aprender la Biblia. Si usted no tiene nada que hacer, ponga a estudiar la Biblia, esta se aprende un poco de versículos. Eso sí se lo garantizo. Y si usted es de buena memoria y buena retentiva, usted le dice a usted a dónde está, cuál versículo, en cuál capítulo, quién. Seguro que sí, porque y hay cerebros y mentes muy buenas para retener. Pero ¿cómo vivimos? ¿Qué saco yo con compartirle a usted mucha palabra, decirle dónde está, cuál versículo, en cuál libro, cuál apóstol lo escribió, cuándo? Si vivo totalmente diferente a lo que estoy predicando. Esa también es una muy mala manera de hacer apología de nuestra fe. ¿Cómo defiendo yo mi fe? Predicando una cosa y viviendo otra. Nuestro testimonio daña a muchas personas, seamos conscientes de eso. Con lo que yo hago daño a muchas personas que por eso, como les digo, y tal vez no estén acá o en otra iglesia, pero no están buscando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo los he dañado con mi testimonio. Porque es que a mí me pasaba en mi casa, mire, en mi casa, sí, mi mamá va a la iglesia y que no sé qué. Pero ojalá el pastor la viera aquí, porque sabe que yo en otra época era bastante alegona, que llaman, o cantaletosa, cantaletosa. Entonces yo me caracterizaba por lo que dice ahí, vanas palabrerías que conducen más y más a la impiedad. Entonces uno pensaba que con mucho hablar hacía mucho daño, pero uno no lo creía así. Entonces en mi casa, mis hijos muchas veces me llegaron a decir, recién que yo comencé a conocer de la palabra de Dios, sí, usted habla muy bonito, sí, la iglesia, sí, claro, dígale al pastor que venga para que la vea que un día que usted esté enojada cuando nosotros dejamos mucho desorden o algo así. Y a mí me daba dolor, pero era verdad. O sea, mi conocimiento de la palabra no concordaba con mi manera de vivir. Y eso dañaba mi testimonio delante de mis hijos, que son los primeros que uno quiere que estén aquí sentados, o como les digo, en cualquier otra iglesia, pero que conozcan de la palabra de Dios. Y yo era consciente de que yo dañaba mi testimonio, pero yo no dejaba de ser cantaletosa. Entonces conocía la palabra, pero seguía con ese problemita. Dañaba mi testimonio. Ahora, no vamos a cerrar los ojos diciendo que es que todo mundo está dispuesto a escuchar de la palabra de Dios, porque eso es lo que me dice el versículo de hoy. Vamos a volver ahí al texto inicial, la primera de Pedro. Porque presentar defensa de nuestra fe generalmente nos va a traer conflicto.
presentar defensa de nuestra fe generalmente nos va a traer conflicto. Dice el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Les hago esa pregunta. ¿Quién será aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Esa es la respuesta que viene a nuestra mente. De uno dice, no, si yo me paso haciendo el bien, ¿quién me podrá hacer mal? Pero si nosotros lo llevamos a la práctica, estamos en un mundo tan corrupto, tan descompuesto, en tanta oscuridad, en tanta perdición, que usted intenta hacer el bien y muchas veces se le vienen a uno en contra. Eso también pasa en nuestras casas, no me digan que no. Usted es tratando de no enojarse, de no airarse, de estar de acorde a la palabra, usted trata de comportarse bien, usted trata de seguir la palabra de Dios, pero ellos, si están con el corazón endurecido, ¿qué hacen? Oh, pues sí, soy por santa, ya se las va a dar de santa, ya se las va a dar de no sé qué, y uno comienza a sentirse atacado. Y entonces uno hace la defensa equivocada de su fe. ¿Por qué? Porque comienzan a atacarlo, porque uno, a pesar de estar haciendo el bien, no le va a faltar quien de verdad lo ataque, pues es que estamos en este mundo. ¿Qué más se va a hacer? Tenemos que tener eso claro. Se van a presentar cosas difíciles, porque dice el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea que el versículo 14 me está diciendo que no por yo hacer el bien estoy garantizado de que siempre me va a ir bien. Me está diciendo que si de todas maneras, por causa de defender mi fe, voy a padecer, que es lo más seguro, porque el mundo está en contra, nosotros vamos para un lado, el mundo viene para el otro, siempre vamos a encontrar gente en contra. Entonces dice, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, ¿qué dice ahí? Tristes y pobres de ustedes, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Bienaventurados sois. Mire, lo que pasa es que nosotros también tenemos que aprender a gozarnos en defender nuestra fe. Porque es que si yo defiendo mi fe con miedo, sí, yo sí le voy a hablar, pero si se enoja yo no le sigo hablando. Es que de pronto no le gusta, es que de pronto, y entonces dice ahí, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Estas palabras significan básicamente no se llenen de miedo. No se llenen de miedo si alguna persona no está de acuerdo con lo que usted le está compartiendo. Porque muchos nos hemos quedado callados porque nos hemos llenado de miedo. O por evitar pleitos en la casa, o por evitar dificultades, o por evitar que se burlen de mí. Porque muchas veces nos hemos quedado callados para evitar burlas, para evitar chistes aburridores, para evitar que me hagan comentarios desagradables. O porque es que si yo me pongo a hablar de la Biblia no me invitan a los 15, o no me invitan al cumpleaños, ni a los grados, ni nada, y me van dejando de lado, entonces, no. Entonces ustedes me dirán, no, pero es que sí, ¿cómo hace uno pues para irse para unos 15 y apenas que empiecen a molestarlos saca la Biblia? No, yo sé que si usted saca la Biblia en medio de unos 15 o en medio de unos grados, en medio de yo no sé qué celebración que tienen por allá, seguro que le van a tirar agua. Usted vino aquí a dañarnos la fiestecita aquí, Biblia aquí no. Pero uno sí puede hacer apología de su fe con lo que tiene en la mente, con lo que tiene en el corazón y con lo que uno cree. Porque a veces uno dice, no, aquí ve. Pico cerrado para que la fiesta en paz, para que pasemos bien bueno. Yo mejor hablo de la palabra allá en la iglesia, cuando me encuentre con doña Julana, con doña Perar, allá sí hablo pero aquí no, porque es que entonces no. En ese lugar es la oportunidad que Dios le está dando de hacer apología de su fe, eso es lo que Dios demanda, que lo hagamos de la manera correcta. Si usted se pone a sacar la Biblia en medio de una fiesta en su casa, déjeme decirle, va a acabar apaleado o apedreado. Uno dice que eso no era sino en la época de los apóstoles, pero lo pueden sacar a piedra allá de la fiesta. Pero nosotros tenemos que saber hacer defensa de nuestra fe donde estemos. Nosotros tenemos que saber aprovechar la palabra, guardarla en nuestro corazón. El versículo 15, entonces vamos a ir allí. Cuando ya no estemos llenos de temor, cuando ya estemos tan valientes, cuando ya no seamos miedosos, entonces ahí vamos a ver el versículo 15. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para poder vencer ese temor? Si no, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Yo puedo santificar a Dios más de lo que ya es? No.
Dios es santo, santo, santo. Yo no puedo hacer a Dios más santo. Pero entonces dice, ay, entonces ese versículo dice, santificad a Dios. ¿Cómo santifico yo a Dios? El Señor en mi corazón. Cuando en medio de esas situaciones que me dan tanto temor, cuando yo no quiero abrir mi boca, soy capaz de darle a Él el primer lugar, por encima de que se burlen de mí, por encima de que me hagan chistes tontos, por encima de que me aparten de sus reuniones, por encima de que me excluyan, por encima de que me hagan bullying, como dicen los muchachos. Mire, pensemos en esto en los jóvenes. Yo sé que nosotros como adultos de pronto ya hacemos buena apología de nuestra fe, espero que ya hayamos madurado un poquito y seamos capaces de defender nuestra fe en cualquier lado. Pero piensen en los muchachos, piensen en los muchachos de 10º, de 9º, de 11. Ustedes saben aún de los niños de la primaria, ¿a qué se enfrentan los niños en las escuelas cuando dicen yo soy cristiano? Eso es que lo quieren y lo excluyen de verdad. Porque usted levantar la mano y decir que no, que usted va a una iglesia cristiana, es para que el mismo profesor ya lo tenga en cuenta, pero como de mala ganita. O por lo menos en Santa Rosa le pasó a un niño así, que la profesora saquen a fulana porque es de otra religión. Y como la normal es católica, entonces ella en vez de hacer apología de su catolicismo, excluía al niño cristiano. Y el niño todos los días se sentía más mal porque de todo lo apartaban. Porque un colegio católico, vaya a misa, confiésese, haga la novena, haga no sé qué, el niño entonces para afuera toda hora. Hasta que eso lo tuvieron que mirar. ¿Por qué? Porque era excluir al niño, pero de mala manera. Piensen y oremos mucho por nuestros jóvenes y nuestros niños, porque ellos sufren esto todos los días de su vida. Para ellos poder defender su fe y permanecer, necesitan que nosotros los rodeemos con oración, sobre todo los papás. Ore por su niño cuando se vaya al colegio, porque va a recibir ataques, porque va a recibir discriminación, porque lo van a burlar, porque se van a gozar, porque le van a hacer preguntas con las que lo van a querer corchar. Y el niño no va a tener seguramente el conocimiento y el dominio para contestar todo lo que le pregunten. Entonces, papás, vamos pensando en esto, porque de verdad que hacer defensa de nuestra fe es bien importante en este tiempo. Ahora, dice ahí que tenemos que estar preparados para, bueno, estoy ahí, en vuestros corazones, ¿cierto? Entonces, yo tengo que entronar a Dios en mi corazón para poder tener esa valentía. Y dice el versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa. Estad siempre preparados. No esperemos que, ay, me voy a ir para tal reunión, me voy a preparar porque quién sabe qué me preguntan. No, esté siempre preparado porque usted no sabe a dónde le va a resultar el momento de hacer apología de su fe. Puede que sea en el bus, puede que sea en el trabajo, puede que sea en el colegio, puede que sea en su casa, puede que sean sus propios hijos. Que le están pidiendo, defiéndame su fe, y usted prefiere cerrar su boca porque no tiene argumentos. No tiene argumentos para defender su fe. Dice ahí, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire, nosotros tenemos que vivir de tal manera. Por eso les digo, una manera de defender nuestra fe es argumentando, pero la principal es dando testimonio, sin decir que la argumentación no sea importante. Porque con mi testimonio es que el incrédulo va a decir, pero esta ¿por qué vive así? Ve, y esta porque está tranquila en medio de este mundo tan loco. Ve, y esta porque todavía, porque todavía cree en la oración. Mira, es que orando. Ve, usted todavía cree en la oración. Y usted le saca tiempo a la oración, y es que usted en quién es que, o sea, nosotros debiéramos con nuestra manera de ser, despertar en el incrédulo. ¿Usted por qué vive así? ¿Usted qué esperanza tiene? Ahí dice, de tal manera que ante todos los que demanden una razón, o sea, usted ¿en quién espera usted? ¿O es que usted en quién cree? Pero a veces estamos tanto en la corriente del mundo que el inconverso dice, no, pues, ¿dónde voy yo van ellos? Y no hacemos defensa de nuestra fe, no sabemos argumentar, no sabemos pararnos en la palabra. Ahora ustedes me dirán, ay, mire, pero ahí se salteó 2 palabritas, esas 2 palabritas están como importantes, y entonces usted pasó, hagan defensa de su fe ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué hay en medio de ese versículo? ¿Cuáles 2 palabras? A ver, lean sus Biblias, versículo 15. Hay 2 palabritas ahí trascendentales para hacer una buena apología de la fe. ¿Qué dice ese versículo? ¿No? ¿No encuentran las 2 palabras?
Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Mire, entonces ahora les explicaba cómo hace apología el mundo y cómo nosotros nos dejamos contagiar del mundo para hacer apología de nuestra fe. Entonces argumentamos equivocadamente, pero aquí el apóstol Pedro me está diciendo, si usted quiere hacer defensa de su fe, si la quiere hacer de la manera correcta, hágalo con mansedumbre y reverencia. Significado de mansedumbre: suavidad, benignidad, sin arrogancia ni presunción, recordando de dónde Dios nos ha sacado. ¿Sabe qué es lo que nos falta a muchos creyentes cuando tenemos alguito de conocimiento de la palabra? Nos volvemos arrogantes. Y nos volvemos arrogantes en nuestra propia casa, que es lo más triste. Es que la palabra de Dios dice que somos esto y que somos lo otro, y usted mire, usted no hace caso, y nos volvemos arrogantes y presumimos. Mire, es que yo sí estudio la palabra de Dios, vea, y la palabra de Dios dice, y nos vamos con esa arrogancia, con esa ironía, con ese desdén, con ese menosprecio, porque cuando nuestros hijos pues no conocen de la palabra de Dios, generalmente tienden a despreciarla, pero si nosotros se las presentamos con arrogancia, ¿cuánto más harán? Más desprecio se genera en ellos. Mire, yo les digo esto porque así hacía yo en mi casa. Yo no les estoy diciendo que porque ustedes son así, mire, yo era así en mi casa. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, yo llegaba a la casa y decía, yo llegaba de aquí pues toda santa, toda santa, y llegaba a la casa y encontraba cualquier inconveniente, no faltaba. Pero vea ustedes, viendo que yo estaba en la iglesia, viendo que yo andaba, pero si yo estando en la iglesia, mire que estaba en otra parte. O sea, ¿por qué? Porque yo llegaba con arrogancia. Y yo le he pedido mucho a Dios, Señor, tráeme que mis hijos te busquen, que mis hijos te conozcan. Pero ¿sabe qué me ha enseñado el Señor en estos días que estaba preparando esta predicación? Pero es que usted no los deja. ¿Por qué? Porque usted hace una mala apología de su fe, porque usted no hace defensa de su fe de la manera correcta. Y mire, terminamos ya un curso de sanidad interior con la pastora, que fue de bendición, lo que ustedes no se imaginan. Pero ¿sabe qué estoy haciendo ahora? ¿Quién lo está haciendo ahora? Mi hija. Mi hija, la que yo tanta mala apología de la fe le hice, está haciendo el curso de sanidad. Yo lo recibí, ya se lo estoy compartiendo a ella. Y si ustedes supieran cómo ha cambiado la relación entre mi hija y yo, cómo ha sido esto de tanta sanidad, de tanta bendición, que ella viene y me ayuda a hacer el aseo de la iglesia. Ella viene conmigo y me dice, no, ma, a usted le duelen mucho sus manos, venga que yo le ayudo a hacer el aseo de la iglesia. Claro que el pastor me regañó y me dijo, pero no, dígale que venga también al culto. Digo, no, pastor, pero cuando venga al culto ya está entrenada para hacer el aseo. Pero ella viene, ella me ayuda a hacer el aseo, ella escucha sus predicaciones, ella hace sus estudios bíblicos. El viernes estuvimos en una capacitación en contra del aborto. Eso fue, ya les he mencionado, pero es que eso fue espectacular. Ella es profesora, ella está trabajando en este momento con niños. Llego y le comparto el material y me dice, ma, está súper. Me voy a ir a voy a preparar una escuela de padres para allá, para la guardería donde estoy trabajando con este tema. Entonces mire que es una manera diferente de hacer apología. Yo estoy defendiendo mi fe, pero yo le estoy llegando a ella de una manera diferente. Y tal vez Dios, tal vez el Espíritu Santo esté obrando en ella de manera diferente. Yo tengo esa fe de que lo que no he logrado en años haciendo una mala apología, lo esté logrando el Espíritu Santo ahora que está renovando mi mente. Entonces, papás, no quiere decir que si usted ha sido muy cantaletoso en su casa y ha hecho mala apología de su fe, ya todo está perdido. Cambie su manera de pensar, cambiemos nuestra manera de hacer apología en nuestra casa y tal vez veamos nuestros hijos en un futuro acá o en otra iglesia. Como les digo yo, es que yo le digo a ella, no le hace que no te congregues donde yo me congrego, pero busca de la palabra de Dios. Congregate en algún lugar. Tener hermanos en la fe es muy provechoso, es lo único que le falta, pero ya no he logrado como mucho. ¿Aparte de qué? Aparte de renovar mi mente, aparte de cambiar la manera de pensar, aparte de compartir la palabra de Dios, porque es una manera diferente de yo llegar al otro. Entonces, con mansedumbre y con reverencia. Y reverencia significa con una actitud de profundo respeto y amor.
esa es otra cosa que daña mucho nuestro testimonio, que muchas veces nos vamos en contra del otro y no lo respetamos que porque estamos haciendo defensa de nuestra fe. Entonces llega un homosexual, llega una persona que está en lo que esté, y nosotros, por hacernos los santos, los cristianos, los correctos, atacamos. Respetemos, que el Señor irá transformando a esa persona si ella dispone su corazón. Pero si nosotros llegamos atacando de una por su ideología de género, por su no sé qué, porque es esto, porque es borracho, porque es lo de más allá, porque es ladrón, si yo llego atacando a esa persona, si yo no lo respeto, yo estoy dañando mi testimonio. Entonces, papás, mamás, iglesia toda, fijémonos qué apología estamos haciendo de nuestra fe. Porque tal vez nosotros, consciente o inconscientemente, hemos dañado a muchas personas. Tal vez muchas personas no estén acá por la mala defensa que nosotros hemos hecho de nuestra fe. Y iglesia, mire, yo no les estoy aquí diciendo que ya somos perfectos, pero por algo hay que empezar. Tenemos que intentarlo. Nuestro cambio debe ser evidente. Y mire, es de tanta bendición que el otro recibe diferente. Es que cuando usted no ataca a otra persona, ella recibe diferente. Es como lo que pasa en un matrimonio, cualquier discusión que tenemos en la familia por cualquier situación. Cuando usted se enfrasca en atacar, y es que usted, y el otro contesta, no es que usted, eso no tiene arregladero. Pero cuando dice, es que yo, y comenzamos se van llegando a acuerdos, se van llegando a soluciones. ¿Para qué? Porque yo sé que muchas veces, antes de buscar esta solución, preferimos hacernos los locos y andar de boca cerrada, pero el Señor nos está demandando hoy, hagan defensa de la fe ahora que tienen oportunidad. Estamos en el momento de hacer defensa de nuestra fe. Estamos en el momento no de que el mundo nos disipule, sino de que nosotros disipulemos al mundo. Con pequeñas cosas lo podemos intentar. Versículo 16. El versículo 16 dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire, yo sé que muchas veces lo que hemos hecho, así que hacemos una mala defensa de nuestra fe, yo sé que nuestra conciencia nos dice que lo estamos haciendo mal. Lo que pasa es que uno no lo quiere reconocer, pero uno generalmente dice, ay, pues es que si yo no le hubiera dicho las cosas de esa manera, es que yo reconozco, pero a veces por orgullo, el orgullo no nos deja y entonces, ay, pero yo no le voy a decir nada, piense lo que quiera. Y no queremos reconocer que hicimos una mala defensa de nuestra fe. Y no queremos humillarnos de pronto al otro y decir, no, yo te estaba explicando mal las cosas, te las estaba diciendo mal. Y entonces preferimos tener un cargo de conciencia cuando vemos que el otro nunca más buscó de la palabra de Dios, tal vez por un mal ejemplo, un mal testimonio que yo le di, pero que yo no quise reconocer. Es mejor tener una buena conciencia, dice ahí, para que en lo que murmuran de vosotros, ahí sí, para cuando los hijos se burlen, cuando el vecino se burle, cuando te hagan chistes, cuando te hagan bullying, cuando después tengan que decir, ay no, ay yo como me burlaba de ella, pero tenía razón, mira, la palabra de Dios cambia vidas, la palabra de Dios lo transforma a uno, la palabra de Dios. Pero tiene que ser que lo que yo predique concuerde con lo que yo vivo. Si no, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr nunca, porque siempre van a tener de qué murmurar y de qué vernos como malhechores. Y usted dice, ay, un malhechor no es como un ladrón por allá. No, malhechor es el que hace mal las cosas. Entonces, ¿qué van a decir nuestros hijos o los que no conocen? Sí, allá en la iglesia es muy buena, pero aquí en la casa, Dios nos libre. No, así no va a funcionar. Así no va a funcionar. Tenemos que haya concordancia entre lo que predico y lo que vivo. ¿Para qué? Para tener una buena conciencia y si así se burlen de mí, uno diga, que se burlen. ¿Qué importa? Yo estoy en lo correcto. Yo estoy predicando palabra de Dios. Yo estoy compartiendo palabra de Dios. Ahí dice que sufriremos, que vamos a padecer por causa de la justicia, pero bienaventurados, felices somos, pero si lo hacemos bien. Si lo hacemos de la manera correcta. Iglesia, la pregunta hoy es,
cómo estamos haciendo apología o defensa de nuestra fe, si es que la estamos haciendo. O si es que nos estamos quedando calladitos para evitarnos problemas, para que en la casa no me excluyan, para que mi familia no me mire feo. Entonces dicen un chiste grosero y yo también me río para que no me saquen del grupo. No. ¿Qué apología, qué defensa estoy haciendo de mi fe? Porque mire, estamos llamados, este tiempo es el propio, es propicio. Aprovechemos el tiempo haciendo defensa de nuestra fe. Y yo sé que Dios va a traer palabra. Yo discipulé a mi papá en sus últimos días con el mismo credo de él. Mi papá me decía los últimos días, sus últimos días, lo que él más pide, recemos, venga para que recemos. Y yo, ay, Señor, venga para que recemos al desayuno, al almuerzo, a la comida. Venga, recemos, venga, recemos. Ay, Señor, yo no quiero rezar rosario, yo no. ¿Y sabe qué me puso el Señor en mi mente y en mi corazón? Vaya, disipúlelo con el credo, con el mismo credo que él sabe. Pero ¿sabe cómo hice yo? No empecé, creo en Dios Padre, todo por del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. No, yo me senté con mi papá y le dije, papá, ¿usted cree en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo? Sí, claro. ¿Usted cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Y le fui preguntando el credo, pregunta por pregunta. Y él me decía, sí, yo sí, mi hija, yo sí creo, sí, mi hija, claro, ¿cómo no? Hasta que terminamos. Papá, entonces usted no es sino que confíe en que usted ya es salvo, váyase tranquilo que usted está muy enfermito. ¿Y sabe qué? A los 2 días mi papá se quedó sin voz, a los 2 días ya no hacía sino gesticulaba, ya después no comió, ya después solo nos miraba y por la noche se murió. Pero yo me quedé tranquila porque yo dije, mi papá aceptó en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Porque yo, utilizando la misma oración que él rezó toda la vida, yo le pude decir de forma diferente, le presenté al Señor Jesús de manera diferente. Yo se lo pregunté y él lo confesó. Yo tengo fe que el Señor también haya tomado eso en cuenta. Entonces mire que sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Yo no necesité para mí al pie de él con una Biblia, de hecho ni siquiera la tenía. Porque cuando iba a mi casa, cuando iba a cuidarlo, se me olvidaban, no la Biblia, se me olvidaban las gafas. Era como no llevar Biblia. Pero yo tengo fe en que mi papá escuchó la palabra de Dios de manera diferente. Y tengo la fe de que Dios lo tenga en este momento con él. Porque podemos hacer apología de nuestra fe, aún sin tener una Biblia en la mano, solo teniéndola en el corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios primeramente perdón. Porque yo sé que muchos hemos presentado el Evangelio muchas veces de manera equivocada. Yo sé que muchos de los que estamos acá no somos conscientes de que afuera hay mucha gente que se está perdiendo, hay mucha gente en la oscuridad, hay mucha gente que se está desmoronando pero no encuentra a dónde ir. Y nosotros como cristianos que sabemos a dónde pueden ir, estamos callados. O cuando de pronto nos atrevemos a hablarles, los atacamos, olvidando de dónde Dios nos ha sacado a nosotros, porque olvidamos dónde estábamos, quiénes éramos, cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos llamó, cuando Dios tuvo misericordia, cuando hubo una persona que hizo apología correcta de su fe y nos habló de Dios. Eso es lo que olvidamos. Y por eso, Señor, tal vez muchos prefirieron endurecer su corazón, tal vez muchos aún dentro de nuestra propia familia están con sus corazones endurecidos porque nosotros defendemos nuestra fe de la manera equivocada, porque nosotros solemos atacar, porque conocemos nuestros errores y los aprovechamos, no para pedir perdón, no para consolar, no para exhortar, sino para atacar. Y por eso hemos terminado, Señor, dañando no solo tu imagen, no solo tu palabra, sino dañando un testimonio que pudo haber ayudado a transformar otra vida, Señor. Por eso, Dios, en esta mañana primeramente te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces lo hemos hecho, porque muchas veces nos hemos equivocado, Señor, pero hoy es una nueva oportunidad, Señor. Hoy tenemos esa nueva oportunidad de ir a nuestras casas con una actitud diferente. Hoy tenemos esa nueva oportunidad, Señor, de ir y presentar tu palabra de la manera correcta, Señor, con humildad, con sencillez, sin arrogancia, sin herir, sin maltratar, sin ofender, sin
estar diciendo esas palabras que tanto dañan, Señor, nuestro testimonio, Dios. Señor, yo pongo en esta tarde delante de tu presencia toda tu congregación, Señor, a los padres de familia que están acá, para que oren mucho por sus niños que están siendo atacados en los colegios, con las ideologías de género, con las ideologías de aprobar el aborto, de que es normal, de que es permitido, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, a cubrirlos con nuestras oraciones, Señor, pero Señor, también a transmitirles tu palabra de una manera tan clara, que ellos puedan también, aun siendo niños y jóvenes, hacer defensa de su fe delante de sus compañeros. Dios, ayúdanos, Señor, para que ellos también sean firmes, para que ellos también sean valientes, para que ellos también tengan entendimiento. Dios, tenemos una gran responsabilidad, Señor. Por eso pongo delante de tu presencia a los papás, a las mamás, a todos los niños, a todos los jóvenes, Señor. Este llamado es para todos, Dios. Todos estamos llamados a presentarte al mundo, a este mundo que está en oscuridad, Señor, pero de la manera correcta, Padre. Yo te pido, pues, Señor, que seas tú direccionándonos, que tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas, que podamos pensar antes de hablar, que podamos elegir engrandecer tu nombre antes de dañarlo, Señor, antes de llevar una mala imagen tuya, Dios. No permita, Señor, que caigamos en estos errores del mundo, que no nos dejemos llevar por ideologías, por lo que piensa el mundo, y caigamos de nuestras convicciones y dudemos aún, Señor, de lo que tú has escrito, Dios, de lo que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,